Además de la protección de datos personales y el acceso a la información pública, el INAI también tiene un área editorial. Acompáñanos a descubrirla. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En este programa revisaremos un poco de lo que pasó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL 2022, y la participación del INAI, toda vez que el instituto tiene un área de producción editorial para divulgar los temas relacionados con el acceso a la información pública, transparencia, el gobierno abierto y rendición de cuentas. Durante la FIL 2022, Mauricio Merino, doctor en ciencia política, destacó la importancia de la participación ciudadana para la rendición de cuentas mediante el acceso a la información. Por supuesto que la rendición de cuentas ayuda mucho, es una condición para evitar la captura de puestos, presupuestos, decisiones e información, que es el origen de la corrupción. La corrupción es una forma de capturar lo público para convertirlo en privado, ya sea por razones políticas o por razones financieras o por ambas. Mientras que la rendición de cuentas se refiere a la obligación y aún a la obligación moral, no solamente legal, que tienen quienes representan al pueblo de México en distintas responsabilidades para informar sobre los resultados de su gestión y hacerse responsables de las consecuencias. Como verá, son dos conceptos distintos, pero están muy cerca uno del otro. Mauricio Merino también nos explica la relación que existe entre la ausencia de rendición de cuentas y la corrupción. Una de las vías para romper la ausencia de rendición de cuentas es justamente el acceso a la información. Mire, la clave de la ausencia de rendición de cuentas es que quienes obtienen puestos públicos, ya sea por elección o por designación, puestos de responsabilidad, quiero decir, de alta decisión, no se sienten obligados a explicar sus actos, sus decisiones, ni tampoco a hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones y de esos actos. Max Weber le llamó ética de la responsabilidad a esa ética que llama a los funcionarios públicos, pues justamente a hacerse cargo de las consecuencias, de los efectos de las decisiones que toman o que dejan de tomar. Es una rendición de cuentas y la única manera de hacerla viable es efectivamente haciendo que la sociedad participe más. La transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas son los principales ejes que el INAI impulsa para garantizar la información oportuna, verificable, pero sobre todo accesible para su difusión. Sin embargo, algunas instituciones o sujetos obligados tienen dificultades a la hora de elegir a sus consejeros editoriales, responsables de que las publicaciones sean comprensibles para la ciudadanía, tal y como lo menciona Macaria España, escritora y coordinadora del Consejo Editorial del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Considero que algunos comités editoriales podrían tener mayor cantidad de especialistas y un poco menos de burócratas en su conformación. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente no voy a decir que todos, ¿verdad? Sino que sí creo que en cierta medida todavía hay esta cuestión de, al ser una institución, pues tienen a funcionarios que a lo mejor no tienen el perfil para estar en un comité editorial donde pues tienes que saber de libros, tomar decisiones con base en eso, en de qué es lo mejor para, al final de cuentas, el lector. O sea, nosotros siempre tendremos que pensar en el ciudadano lector, bueno, y en los ciudadanos en general, pero sobre todo como con ese enfoque. Y a veces creo que los comités editoriales institucionales pueden perder un poco de vista eso, tratando de cumplir como metas de programas, que no está mal y que evidentemente se tiene que hacer así, pero que si con un poco más de conocimiento y de perfiles menos burócratas y más editoriales y aparte pues funcionales, se podría generar, uno, que los libros que hacen las instituciones sean más leídos, lleguen a mayor cantidad de gente
y que pues se editen evidentemente más obras que contribuyan de manera efectiva en este caso a la democracia y sobre todo a pues, tener un país más plural y con mayor oportunidad para todos. Macaria España presentó el libro Democracia en México y Corea del Sur y nos cuenta sobre las similitudes entre estas naciones respecto al derecho a la información. Tanto en Corea del Sur como en México, que obviamente a los dos países pues todavía le falta a lo mejor un poco para que realmente pudiéramos tener acceso a absolutamente todo, ¿no? Absolutamente todo. Pero ahí es justamente ya donde creo que entra el ciudadano, que el ciudadano justamente siga pujando para que, oye, yo quiero saber esto, oye, yo quiero, si antes me dejabas entrar a la cochera, ahora quiero que me dejes entrar hasta la cocina, ¿no? Y que podamos tener esa libertad y que obviamente pues hagamos también un buen uso de toda esa información. ¿Y dónde puedes consultar los productos editoriales del INAI? Veámoslo en Entorno Digital. Hablando sobre la protección de datos personales y las tecnologías de la información durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se llevó a cabo el coloquio de Muro a Muro, que abordó temas respecto a la cultura de la cancelación, la violencia digital, así como la vigencia y permanencia del movimiento Me Too. Da clic en el enlace y podrás acceder a las 3 sesiones con 12 ponentes. Y si te quedaste picado, no olvides que puedes revisar todas las publicaciones digitales que la FIL 2022 tiene abierto para todo público. Durante la FIL 2022, el Comité Editorial del INAI presentó en el Pabellón de la Transparencia las obras Tecnologías de la Información y Derecho a Saber, el ABC de la Plataforma Nacional de Transparencia y la desinformación en la era del coronavirus. Al respecto, la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, presidenta del Comité Editorial del INAI, nos habló sobre la conformación del comité y su funcionamiento. Hay un comité editorial que se conforma por 3 comisionados. En esta ocasión yo tengo el honor de presidirlo. Me acompaña la comisionada Josefina Román y me acompaña el comisionado Acuña, pero también trabajamos con 4 externos, 4 expertos. En este caso está la periodista de investigación Sandra Romandía, está Cejudo, está Isabel Davara, que es experta también en datos. Entonces, este comité editorial se reúne y pues selecciona los autores, las peticiones que llegan de diferentes autores para realizar libros, y es toda hay reglamento, se seleccionan qué libros sí podemos apoyar. Y desde luego decirles que todos los libros, todas las obras que se presentan tienen que ver con los 2 derechos que tutelamos. Por un lado, el acceso a la información y desde luego, por otro lado, la protección de datos personales. Y en esta edición también las tecnologías de la información, porque las tecnologías de la información, bueno, son una herramienta ya muy poderosa en el acceso a la información. Entonces, ese es el comité editorial del INAI. Se trabaja durante un año, se califican, se dictaminan las obras y se mandan a publicar. Una vida democrática equivale a una mayor participación ciudadana en temas públicos. Es por ello que el INAI promueve el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de instituciones públicas. Para ello, genera productos editoriales con distintos géneros, como los científicos, los literarios y los periodísticos. Un libro que a mí me ha encantado y que me tocó en esta transición cuando se me entrega el comité editorial, que ya me tocó promocionar, que yo lo recomiendo como Norma Julieta del Río Venegas, es el periodismo de investigación en el ámbito local. Conocí las historias de cada medio de investigación. Conocí porque a mí me gusta, yo soy pues especialista en rendición de cuentas porque toda mi carrera he trabajado en este ámbito, en los órganos de fiscalización. Entonces me enamoré del libro porque de verdad cómo el periodismo serio y de investigación a través del acceso a la información de la plataforma del Infomex puede descubrir presuntos actos de corrupción. Entonces me enamoré de la historia de Plácido Domingo, de aquel concierto en Sonora para los niños de un albergue que nunca se hizo el albergue, nunca llegó el dinero, de estas historias de cómo destapan la corrupción en empresas fantasmas. Entonces, a mí me encantó este libro,
porque eso nos motiva a que más medios de comunicación, más periodistas de investigación crean en lo que nosotros promovemos, que es el acceso a la información. Las líneas editoriales del INAI tienen el propósito de atender las necesidades de divulgar, capacitar e investigar para distintos intereses de la ciudadanía. Es por ello que se clasifican de la siguiente manera. Las publicaciones de divulgación funcionan para informar a diferentes sectores de la población y contribuir al conocimiento y ejercicio de sus derechos. En el caso de las publicaciones de capacitación, sirven como apoyo para la formación de servidores públicos y especialistas que buscan una guía para el pleno ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de la normatividad en esa materia. Las publicaciones de investigación se derivan del análisis, cuestionamientos y propuestas que en general aporten a la creación de conocimientos relacionados a la transparencia y protección de datos personales bajo criterios científicos y académicos. El acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la transparencia son disciplinas que aportan su granito de arena para que la sociedad goce de un país democrático a través de instituciones autónomas encargadas de velar por los intereses de todos los mexicanos. Así nos lo explica el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. La democracia caracteriza, como lo decía Norberto Bobbio, por el ejercicio del poder en público. Es decir, si algo caracteriza a los sistemas autoritarios es el secreto, los arcana imperi, los secretos del Estado, mientras que por el contrario, si algo ha caracterizado a las democracias desde su origen, es justamente, digamos, la discusión en la plaza y que los destinatarios de esas decisiones puedan ver no solamente cómo se toman las mismas, sino eventualmente participar. Por eso transparencia y democracia son consustanciales. El derecho a la información, además, históricamente ya en nuestro país, pues es un derecho que nace, que se incorpora a la Constitución justamente cuando empezó el proceso de transición a la democracia. La reforma política de 1977 no solamente rompe, digámoslo así, la tradicional lógica de ejercicio del poder que se había consolidado en el siglo XX, sino que, si bien no es una reforma que nos democratiza de la noche a la mañana, sí tiene la característica de haber sido, digamos, el punto de quiebre que detona el proceso de transformación democrática. Es decir, es una reforma, como algunos lo han definido, desencadenadora del proceso de transición democrática. Y no es casual que sea justamente en esa reforma que hace, por cierto, entre otras cosas, a los partidos políticos, entidades de interés público, introduce a la Constitución el derecho a la información. Tanto el INE como el INAI son instituciones autónomas que cuentan con sus propios consejos editoriales que buscan informar a la ciudadanía. ¿Pero qué puede hacer para tener un mayor alcance e interés de la sociedad? Hay que entender que la democracia trajo como consecuencia la existencia de estos órganos. Ahora bien, la cultura democrática no se construye de la noche a la mañana. Y por eso es natural que estos órganos, concretamente los órganos que, digamos así, somos los garantes de los derechos políticos y del derecho a la información y ahora de la protección de los datos personales, pues hayamos tenido que desplegar, digamos, todos nuestros esfuerzos para construir una cultura democrática electoral y una cultura democrática de transparencia. Así que la creación de comités editoriales, de publicaciones que se derivan del trabajo de dichos órganos, pues ha sido parte fundamental de los trabajos tanto del INE como del INAI. Y me atrevo a decir que somos los órganos considerados autónomos que a la vez somos potentes máquinas editoriales para poder publicar y difundir textos que nos ayuden a construir esa cultura democrático electoral y democrático y de transparencia. Entonces, me parece consustancial a nuestra función y desde este punto de vista yo creo que no solamente no deben detenerse estas capacidades editoriales, sino tenemos que encontrar, digamos, cómo vinculamos el análisis serio, las reflexiones doctas que nos ayudan a entender los derechos que protegemos, los político-electorales y el derecho a la transparencia y a la información, de una manera cada vez más pedagógica. Debido a la responsabilidad informativa que tienen las publicaciones, es fundamental que los consejos editoriales analicen las obras desde una perspectiva que sea de interés para las y los ciudadanos. La comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, nos lo explica. Se trata de obras
que contengan aquellos temas que de manera natural en la agenda de la vida diaria de las personas resultan de relevancia y que están vinculados a los derechos que tutela el INAI, la protección de los datos y el acceso a la información. Pero de ahí se extiende también un universo de temas relevantes, porque hoy, en la era de la posverdad, en la era de la virtualidad, en la era virtual y también digital, se requiere que se analicen muchos otros temas desde distintas vertientes. Por eso, las obras editoriales que se presentan en la Feria Internacional del Libro tienen ese propósito: ampliar el conocimiento para la sociedad sobre el quehacer del instituto, pero también abonar en el conocimiento público sobre aquellas reflexiones tan necesarias para brindar oportunidad de que las y los ciudadanos ejerzan de mejor manera estos dos derechos y se enfrenten también en la era de las nuevas tecnologías con responsabilidad y con conocimiento público. Por ello es que a lo largo de todos estos años se ha presentado en la Feria Internacional del Libro la obra editorial del INAI, que constituye una oportunidad de ampliar el conocimiento y de promover también y divulgar aquellos temas que de manera natural requieren de la exposición de especialistas en la materia. Los criterios editoriales utilizados por el INAI deben estar redactados en prosa clara y concisa. Además, deben ser trabajos inéditos y compilaciones de textos que contengan alguna aportación adicional en caso de ser una obra impresa. Para las publicaciones digitales, solo basta con la aprobación del comité editorial y la disposición de derechos de autor. De igual manera, el comité es quien decide los formatos que más convienen para su fácil distribución. Hay que decir que la obra literaria que tenemos no solamente está compuesta por algunos diccionarios que ya han sido muy relevantes para que la gente se pueda familiarizar, por ejemplo, con aquellos términos que hoy en día son muy importantes y muy necesarios. También contamos con cuadernillos que son de fácil lectura y de fácil acceso, o con aquellos libros que comprenden la participación de diversos actores que brindan la oportunidad de analizar temas más específicos. De esta manera, yo invito a toda la sociedad a que recurra también a nuestra página de internet y al micrositio que nos permite conocer la obra que ha impulsado en el INAI y que pueden ser descargados de manera fácil y sencilla y pueden ser revisados y consultados. Creo que esto no solamente es para aquellos que hacen uso del derecho a la información, también es para cualquier persona. Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, nos explica la importancia de las funciones del comité editorial para cumplir con el objetivo de acercar a la ciudadanía los productos editoriales del instituto. Dentro de las facultades que tenemos los organismos garantes está la promoción y la difusión de la cultura de la transparencia, la del derecho a acceso a la información y la de la protección de datos personales. Por eso es que es importantísimo que exista un comité editorial, concretamente en el INAI, que se ha venido trabajando desde el entonces IFAI,
pero que ha venido madurando y consolidándose. El Comité Editorial del Instituto Nacional de Transparencia es fundamental para la difusión de estos derechos y la cultura y las políticas que realizan no solamente el INAI, sino los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, y que hoy, bajo la consolidación y liderazgo de la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, en colaboración con la doctora Josefina Román Vergara y el doctor Francisco Javier Acuña Llamas, le imprimen un tono de frescura, un tono de expansión a la difusión de los derechos. Es importante también esta difusión, que la gente conozca a través de editoriales de una manera muy sencilla, muy ágil, a través de cuadernillos u obras a lo mejor más trascendentales como el de periodismo de investigación u otras trascendentales que vamos a presentar dentro de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, lo que tiene que ver con la co-creación hacia la consolidación de las políticas públicas, justicia abierta, violencia digital, para que la gente precisamente conozca los derechos, pero también cómo se pueden corresponsabilizar y juntos, de una manera ya no vertical, sino horizontal, construir política pública, construir mejores entornos en base a la co-creación de solución de problemas colaborativos comunes. Otro de los criterios que debe tener en cuenta el Comité Editorial del INAI es que todas las coediciones con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil deben trabajar en coordinación para facilitar su difusión. Los integrantes del comité editorial tienen esa visión y ese, más que ese mandato, es una visión de que todas las obras que vayan a publicarse, aún así que sean temas a lo mejor muy complejos, muy abstractos como el de seguridad nacional, que se traduzcan en papel o en blanco y negro de una manera muy sencilla para que cualquier persona pueda entender y pueda comprender. Y entonces de tal manera que hagan atractivo a cualquier persona, al lector, justamente sobre los temas de la obra. Entonces todos los temas, la verdad es que yo no me atrevería a dejar uno fuera, porque todos son temas trascendentales. Ahorita se me viene a la mente como transparencia proactiva, lo que tiene que ver con periodismo de investigación, o a lo mejor casos de corrupción, violencia digital, en la era post-pandemia, cómo co-creamos de una manera colaborativa entre gobierno con sociedad y cómo recuperamos la confianza por parte de los gobernantes por parte de los gobernados hacia nuestros gobernantes. Es decir, todas las obras del comité editorial son importantísimas, son trascendentes, y cada una tiene una particularidad que en el título lleva su propio nombre, y por eso es que los invito a aprovechar este espacio para que para que lean todas las obras o la mayoría de las obras que puedan leer en el que están disponibles además electrónicamente en la página del INAI. Los diccionarios y cuadernillos son formatos accesibles que han tenido mucho éxito a la hora de ser consultados. Es importante entender que también existe un diseño editorial que invite a la lectura a los materiales editados por el INAI, tal y como lo explica Francisco Acuña, comisionado del instituto. Los cuadernillos, como son más sencillos, más fáciles de producir, son más cortos, son más ligeros, son, vamos a decir, de bolsillo, en el mejor de los términos, y son indispensables para la capacitación cuerpo a cuerpo, o sea, frente a frente. Esos son absolutamente recomendables y necesarios, muy necesarios, en las permanentes campañas de propagación, de difusión, de socialización del conocimiento, y van dirigidos a sectores de la población muy acotados para cada grupo o a veces para cada estamento del conocimiento o de la edad que la sociedad requiere. Son opúsculos, son pequeños trabajos que ayudan a ilustrar con mucha sencillez las complejidades que un diccionario no puede obviar. El diccionario está formado por los expertos que son descifradores científicos de un asunto desde una perspectiva técnica. Pero los cuadernillos van más todavía a la gente común y corriente que no necesariamente tiene un conocimiento abundante, al contrario, que somos, vamos a decir que somos iniciantes, que estamos iniciando, que estamos estrenando el derecho a saber y que somos aprendices. Todos somos aprendices, pero que los cuadernillos sirvan. Y es más fácil que la gente de diversos grupos que se sienten atraídos y se sienten en la oportunidad de estrenar su derecho a saber, tomen esos cuadernillos como propios, los adopten, los asimilen, a
que ellos desde una primera etapa ya carguen un diccionario que por su propia volumetría y su talla pues es un libro de mayor envergadura. Ahora vamos a las actividades de esta semana en materia de transparencia. Veamos Actualidad INAI. Resumen informativo. En sesión ordinaria, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que la Oficina de la Presidencia de la República proporcione copia íntegra de la iniciativa de reforma electoral anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así como del documento con el cual se presentó formalmente al órgano legislativo. La Secretaría de Marina entregue versión pública de la información sobre el accidente del helicóptero ocurrido en Los Mochis, Sinaloa, donde fallecieron 14 servidores públicos. El Servicio de Protección Federal dé a conocer información sobre los contratos de arrendamiento y compra de patrullas. El INAI reconoció las mejores prácticas de transparencia proactiva 2022 y premió a los ganadores de los concursos de TikTok 60 segundos para informarme y de Instagram fotografía e ilustración, la transparencia derecho, llave para el ejercicio de otros derechos, convocados en coordinación con el Info Ciudad de México. En Puebla iniciaron los trabajos del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, política pública impulsada por el Sistema Nacional de Transparencia. Para ello, se instaló la red local de socialización que impulsará el aprovechamiento del acceso a la información para lograr el empoderamiento de las mujeres poblanas y su autonomía económica. Ahora que ya conociste el perfil editorial del INAI, te invitamos a consultar las lecturas y todos los materiales que el comité editorial ha trabajado año con año para que puedas ejercer tu derecho a la información mediante los diversos contenidos. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver nuevamente este programa en la página de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.